Vamos a hablar ahora un panel sobre el ecosistema FinTech. Paloma, acompáñame porque es la representante de Asset Management y Wealth en BVA y vais a estar compartiendo un panel con 3 ponentes o 4 ponentes, ¿cuántos son? Total. Así que perdóname por el tiempo, pero es que se me había saltado esa página. No te preocupes. Bienvenida. Gracias. A ver, yo invito a mis ponentes. Bueno, hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, pues también muchas gracias a Liliana, a Fernando y a Carla que me están acompañando, ¿no? Una breve introducción sobre ellos. Liliana Reyes es la directora general de AMESCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, pero tiene una larguísima experiencia en temas de financiación de proyectos y emprendimiento en general, ¿no? A mi derecha tengo a Fernando Lelo de la Rea. Fernando tiene pues, una doble componente, ¿no? Por un lado es emprendedor y también inversionista. Es uno de los principales actores del ecosistema de emprendimiento aquí en México. Es Managing Partner y cofundador de ALLVP, que es una sociedad de capital, un fondo de capital privado, una sociedad gestora de capital privado. Y por último, a mi izquierda, tengo a Carla Vergareche, que es la directora general de Schroders en España y Portugal. Como ven, el panel va a versar sobre innovación e inversión. Y la verdad es que cuando yo pensé qué temas podríamos tratar, pues inmediatamente me venían a la cabeza pues, 2 aspectos distintos, 2 enfoques distintos, ¿no? Por un lado, pues, cuáles son las alternativas de inversión que estamos teniendo en el mundo del capital privado, ¿no? Cómo es el Estado, o sea, qué tipo de acceso a la financiación se está ofreciendo a los emprendedores y también qué tipo de alternativas de inversión estamos ofreciendo a los clientes, ¿no? Por ahora, es verdad que el capital privado está muy enfocado en inversores institucionales, fondos de pensiones, pero bueno, cada vez más tendremos que ir pensando en qué manera podemos llevar estas oportunidades de inversión a otro tipo de clientes, más en el entorno retail, ¿no? Pero, como un segundo enfoque, y quizá por deformación profesional, ¿no? por mi background de asset management, inmediatamente también pensé, otro enfoque puede ser cómo la innovación nos está ayudando en la toma de las decisiones de inversión, cómo realmente esa innovación está transformando el mundo de la gestión de las inversiones, ¿no? Porque, indudablemente, el asset management o el wealth management está súper impactado, ha estado muy impactado por la transformación digital y por la innovación y, además, a lo largo de toda la cadena de valor. No solamente en la forma en la que nosotros, como gestores, tomamos las decisiones de inversión, sino en cómo nos relacionamos con los clientes, cómo ejecutamos nuestras operaciones, cómo nos relacionamos pues, con los liquidadores, con los bancos depositarios, en un futuro con los reguladores, ¿no? En este segundo aspecto es donde yo pedí a Carla que viniera, ya que Schroders pues, es una de las principales gestoras a nivel internacional y que está siendo más activa en incorporar precisamente la innovación en todo su proceso de inversión y en toda su actividad de asset management, ¿no? De hecho, yo recuerdo que fueron de los primeros en tomar una participación importante en un robo-advisor en el Reino Unido de éxito, en Nasdaq, y también hemos tenido algunas conversaciones pues, para intentar establecer canales de comunicación o trasladar comunicación entre BBVA Asset Management y Schroders utilizando la tecnología blockchain, que todavía no lo hemos hecho, pero en algún momento lo terminaremos de hacer, ¿no? Entonces, Carla, por empezar contigo, exactamente, ¿cuáles son las principales innovaciones que estáis incorporando en Schroders? Pues como bien dices, la industria de la gestión de activos probablemente en 5 años sea muy distinta a la que es hoy. Y en eso a mí me gusta mucho en el pensar, alguien ha dicho antes, en el pensar en el futuro e intentar acercarlo, ¿no? Entonces, en esa generación de ideas, la verdad es que la compañía está bastante volcada. Estamos incorporando la tecnología en todas las áreas de negocio, tanto en lo que es administración, para buscar eficiencia y productividad,
en lo que es distribución para conocer mejor a nuestros clientes, qué es lo que quieren y poder desarrollar productos adecuados que cumplan lo que ellos quieren, esos objetivos que ellos tienen, y en inversión para ayudar en la toma de decisiones a los gestores, ¿no? Estamos incorporando todo el abanico desde Big Data e inteligencia artificial en sus distintas modalidades, de Machine Learning, todas esas modalidades que comentaban antes de inteligencia artificial. Estamos haciendo los primeros pinitos en blockchain, estamos trabajando con RegTech, estamos sobre todo cuando una compañía grande como la nuestra empieza a incorporar todo lo que es esa estrategia digital y la empieza a interiorizar, se encuentra con dos barreras principales, ¿no?, que se han mencionado además antes por parte de Pedro y de Hugo, y uno de ellos es la cultura de la compañía, ¿no? Entonces hay que hacer mucho trabajo interno también, no solo para cambiar el pool de talento que la compañía tiene, sino para formar al talento que existe dentro de la compañía. Y el segundo es ordenar todos los distintos sistemas informáticos que tiene una compañía como la nuestra y que no se hablan entre ellos, y tienes que conseguir que entre ellos se hablen para poder sacar datos útiles de tu propio negocio que te ayuden a gestionar de una forma más científica también tu negocio. El mundo de asset management de siempre es una industria eminentemente cuantitativa, ¿no? Sí. O sea, nosotros tomamos decisiones de inversión basados en datos, hasta ahora pues un set de datos disponibles en el mercado, empresas cotizadas, tal, pero es verdad que con toda la cantidad de datos que hay, pues hay distintas formas de explotarlo y de incluso incorporar nuevos datos en nuestro proceso de tomas de inversión, ¿no?, de decisiones de inversión. En este sentido, ¿cómo está cambiando realmente el rol del portfolio manager? Está cambiando muchísimo y de hecho se ha generado una nueva profesión. O sea, hasta ahora teníamos el analista que veía las compañías y producía una opinión sobre esa compañía en base a estados financieros, ingresos y datos que podía obtener. Y luego tenía al gestor, que lo que hacía era la mejor combinación posible de esas buenas ideas que encontraban los analistas. Y ahora tienes al lado al científico de datos. De hecho, se habla mucho y se ha comentado antes, pero por parte de Elena, ¿no?, si con todos los avances en la inteligencia artificial, si llegará un momento que las máquinas pues, sustituyan a los gestores. Y de hecho los robo-advisors, en cierta forma, de una forma más simplificada, hacen ya gestión de carteras, ¿no? Nosotros creemos que todavía la inteligencia artificial tiene mucho por desarrollarse hasta que llegue ese momento, ¿no? Y haciendo el juego con las siglas, nosotros creemos en el poder del aumento de la inteligencia que esta inteligencia artificial nos da. Y en ese sentido, en el año 2014 creamos un equipo de científicos de datos en la compañía, en Schroders, y este equipo a día de hoy cuenta de 20 personas. Y la verdad es que es fascinante la cantidad de cosas que pueden hacer. Os voy a dar un par de ejemplos para que veáis un poco aplicaciones reales de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es mejorar lo que son los procesos de inversión. El poder coger el histórico de todas las decisiones que ha tomado un gestor a lo largo de su historia en un producto determinado, todas las decisiones de compra y de venta de cada una de esas acciones que él posee en cartera, el poder analizar eso y ver qué sesgos, incorporando el Behavioral Finance, tiene ese gestor, te ayuda a decirle y a mejorar su proceso de inversión. Es decir, hay gestores que tienen muy buenas ideas, pero tienden a vender igual demasiado pronto. Pues si a ese gestor, cuando va a vender, le sale un chivato en la pantalla y le dice, ¿estás seguro que quieres vender? Y se lo replantea, igual la decisión es sí, pero le estás ayudando a ser consciente de esos sesgos también que esa persona tiene. Entonces, por un lado, ayuda en mejorar procesos, que es algo muy importante. Y por otro lado, con la utilización de datos nuevos, como tú decías, que no son las cuentas anuales tradicionales que venían analizando los gestores, pues se abren las posibilidades de contestar preguntas muy distintas. Pues puedes valorar la percepción de marca de los consumidores de esa marca en concreto. Puedes, por ejemplo, un ejemplo concreto es un gestor que tenía una participación en una compañía en Inglaterra que cotizaba, gestionaba casas de apuestas, ¿no? Tenía distintos establecimientos con terminales fijos de apuestas.
Y en Reino Unido sacaron una consulta para cambiar la legislación y bajar la apuesta máxima de 100 libras a 50 o 2 libras. Para esta compañía, los terminales fijos eran una parte muy importante de sus resultados. Entonces le dijeron a este equipo, oye, ¿nos puedes ayudar a estimar cuántos establecimientos va a tener que cerrar esta compañía? Con lo cual cogieron datos geoespaciales de localización, cogieron datos demográficos también y cogieron todos los cambios regulatorios que podían venir y con todo eso llegaron a la conclusión de que si se bajaba la apuesta máxima a 2 libras, esta compañía tendría que cerrar 929 establecimientos. Y entonces le dieron esa respuesta al gestor y el gestor tomó su decisión con un dato mucho más objetivo y mucho más cierto de lo que podría pasar en un futuro. Con el tiempo salió la legislación y esta compañía anunció que tenía que cerrar 900 establecimientos. Es decir, te da la posibilidad, con datos objetivos que no tenías hasta ahora, de mejorar tu proceso de toma de decisiones. Y esto en un mundo donde la mejora incremental es muy importante cuando hablamos de gestión. Esto es como nuestro CEO dice, como un coche de carreras de la Fórmula 1, que da muchas vueltas a un circuito, cada microsegundo que gane en cada una de esas vueltas al final se suma y diferencia al líder del resto. Pues es esto, es buscar esas mejoras incrementales constantes y esto ayuda muchísimo y está transformando completamente la vida de un gestor. Y con relación a la tecnología blockchain, porque es verdad que escuchamos, ¿no? y desde luego en nuestro negocio tendría un montón de aplicaciones, ¿no? Tanto reporting, relación con los reguladores, la ejecución real, el settlement de las operaciones. Sí. ¿Estáis haciendo algo especial? ¿Hay algo? ¿Qué va a ser lo primero? Pues blockchain está un poco en la infancia en ese sentido, ¿no? Hasta que la tecnología tiene el poder de transformar completamente los modelos de negocio, la verdad, crear nuevos actores y destruir otros en el proceso, ¿no? Pero es cierto que hasta que todo el conjunto de los participantes del ecosistema estén utilizando esa tecnología, no veremos ese siguiente momento transformacional de los mercados financieros, ¿no? Con un ejemplo muy arcaico está muy bien si yo tengo un fax, pero si con todos esos que yo me quiero comunicar no tienen un fax, no me sirve de nada, ¿no? Entonces todavía queda tiempo. Estamos más en una fase de ideas y de test y estamos moviéndonos en 3 áreas. El primero es trabajar en consorcios de la industria para reducir elementos de la cadena de valor. Al final, el sistema financiero, tú tienes un montón de intermediarios que lo que hacen es conectar al dueño de un activo que está buscando capital con el inversor que tiene el capital y que busca un retorno. Y en mitad tienes un montón de intermediarios y cada uno tiene silos de información que tiene que reconciliar con los que tiene alrededor. Y este proceso es muy costoso, produce errores y es muy largo. Entonces, blockchain puede eliminar parte de los elementos de esa cadena, ¿no? Además de hacer redundante la reconciliación. Con lo cual, estamos trabajando con consorcios que están buscando reducir esos elementos de esa cadena, ¿no? En el área transaccional, como tú decías, y en Reino Unido, de hecho, hay uno que está muy avanzado en el área de registrar datos transaccionales. Ese sería un área de desarrollo. El segundo sería en el Know Your Client, en compliance, en la tokenización de las identidades, ¿no? Y cómo esto podría ayudar muchísimo a facilitar la labor en el área del Know Your Client. Y el tercer área es producto. Y aquí yo diría que estamos más cerca quizás en el área de los activos privados, como puede ser inmobiliario o préstamos. El hecho de que tú puedas comprar un token que es una participación de un edificio, un activo real, de una forma inmediata de cualquier país es transformacional, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa área. Y luego algo que es muy conceptual, pero es en cómo puede blockchain ayudar a la personalización masiva, ¿no? Que al final eso es el gran futuro, ¿no? Creemos, de una forma escalable y, por supuesto, menos costosa, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues como habéis visto, la innovación nos está ayudando a cambiar mucho nuestras formas de tomar decisiones de inversión, pero también es importante invertir en innovación y que los emprendedores pues, tengan los flujos de financiación suficiente para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Es verdad que el panorama del capital privado en general, de los activos privados, pues es muy positivo. Según estadísticas de Preqin, en el 2023 llegaremos casi a los 5 trillones de dólares en private equity, creo que con tasas de crecimiento del 58% desde donde estamos hoy, y es una alternativa de inversión tremendamente interesante para los gestores. Evidentemente, por un lado, por los retornos pues más altos, especialmente en un contexto en economías donde estamos con tipos de interés negativos y un quantitative easing que no para, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene pues muchas ventajas adicionales, ¿no? El foco en el largo plazo, el eliminar esa volatilidad que te da la tiranía del mark to market. Pero a mí lo que me gusta mucho además es que es donde realmente en el venture capital, en el private equity, es donde realmente se ve en puridad lo que aporta el negocio de asset management, que es poner en comunicación los ahorros y las inversiones de los clientes en la economía real, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos gestionando y comprando bonos de gobiernos o empresas cotizadas, estamos pensando más en el valor liquidativo de mañana, pero no estamos pensando en cómo financiamos al gobierno americano, ¿no? Pero ahora sí, con el private equity vemos eso, ¿no? Está claro que México es un ecosistema muy importante de emprendimiento. Liliana, desde tu visión privilegiada como responsable de AMESCAP, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo ves el mercado de capital privado en México? Pues mira, antes que nada agradecer la invitación a participar en este tipo de foros. Me parecen súper relevantes llevar, pues a dar a conocer un poco la visión sobre todo de temas que a veces parecen obvios pero no lo son. Yo creo que el tema de innovación y emprendimiento, y en particular, bueno, este tema de fintech que todo mundo hablamos, todo mundo estamos fascinados con este tema por todas las ventajas que tienen. Al público en general le es fácil entender las virtudes de la innovación y es como muy sexy y digamos, todo el mundo quiere hablar de esto. Pero cuando hablamos del tema de capital es un poquito más complejo. Incluso si tú eres un financiero muy experimentado y no has tenido la oportunidad de hacer private equity, o sea, invertir en fondos de este tipo, no es tan obvio. Desde la asociación lo que hacemos, somos una asociación pues relativamente joven, no nueva, tenemos 16 años, trabajando en el tema de capital privado en general, que incluye Venture Capital, que está muy enfocado a la innovación, pero también tenemos como socios fondos de capital de crecimiento, que es la siguiente etapa de los fondos de Venture Capital, tenemos también fondos de real estate, de infraestructura, de energía y de family offices. ¿Esto qué representa en números? Porque todos queremos los números. Por un lado, la industria representa hoy ya 57,000 millones de dólares de capital comprometido en los últimos 18 años, que es lo que más o menos nosotros tenemos registro. Nuevamente hay un reto en temas de información, pero digamos somos la asociación que tiene esta información y eso significa la creación de empleos de casi 1.5 millones de empleos en estos años. O sea, es muy relevante y como decíamos, el capital no solo da el dinero que pueden apostarle a estas empresas y ayudarlas a crecer de manera pues más eficiente, más comprometida, sino que también les da pues este asesoramiento, esta vinculación. Entonces la asociación lo que tiene pues es una labor de fomentar la industria de capital y en términos de capital emprendedor hoy representamos más de 1.600 millones de dólares acumulados en apoyo a cerca pues, de 665 empresas. Y en particular para la parte de fintech hemos visto un crecimiento muy importante en los últimos 2 años. Se ha convertido en el segundo sector de inversión más importante para los fondos de VC. Y eso ha implicado pues un crecimiento muy importante y es una buena noticia para los emprendedores, porque realmente, bueno, y esa es la opinión que tenemos obviamente desde la perspectiva de capital, las empresas tienen mucho mejores oportunidades de ser exitosas si tienen a la mano o están cercanas a un fondo. Es muy curioso porque estamos viviendo momentos complicados en México, hay una nueva manera de entender cómo se hace política y economía en el país, pero lo que sí es muy claro es, si hoy tienes un fondo a tu lado, como empresa estás mucho mejor preparado que si no lo tienes. Y era una pregunta que nos hacían, oigan, ¿y en los fondos cómo lo están viendo?
Pues lo vemos, como siempre, hay un reto de levantar capital, siempre para los fondos es una actividad permanente, pero creemos que para la mayoría de los fondos o para muchos de nuestros fondos ya hay una experiencia adquirida. O sea, lo que tú decías, Paloma, en algún momento, México es un ecosistema en términos de innovación relevante frente a América Latina, y eso es importante porque ya hay fondos como los que tenemos hoy en día, que además son socios, la mayoría de ellos de la asociación, que ya están teniendo resultados que hablan por sus capacidades y que les van a ayudar a levantar relativamente más fácil capital que si no tuvieras esa experiencia. Entonces creemos que en México los fondos que lo están logrando ya tienen ese track record que les va a permitir atraer capital. Siempre es un reto, pero justo está también la asociación para que nosotros podamos hablar mucho más del tema de capital, no solo a nivel internacional para atraer inversionistas, sino también a nivel local. Yo creo que hay una oportunidad enorme de atraer nuevos inversionistas a los fondos a nivel de la República. O sea, es una industria, como en todos los países casi, que está muy concentrada en las grandes ciudades y en los centros más financieros. Pero hoy estamos viendo que, a diferencia de otros países en América Latina, el capital emprendedor particularmente se está dando fondos en regiones en donde no te imaginarías. O sea, hoy tenemos fondos en Yucatán, bueno, un fondo, pero ya está ahí. Tenemos un fondo en Aguascalientes, tenemos un fondo en San Luis Potosí, en Guadalajara se está volviendo también un hub de innovación muy importante. Entonces sí creemos que hay un potencial. El que haya ya estos ejemplos habla de que realmente hay mucho potencial, y yo siempre he pensado pues que hay muchos empresarios que les encantaría tener otras opciones de inversión que, como tú decías, a largo plazo pueden ser más rentables que las tradicionales, y lo que nosotros hacemos pues es buscar que haya más inversionistas para este segmento. ¿Qué crees que haría falta para dinamizar un poco más el...? Pues a mí me gustó mucho ahorita lo que decía Carla en términos de educación. Yo creo que educación, capacitación, creo que hay dos vertientes en las que también la asociación trabaja de manera fuerte, y queremos trabajar más con otros actores para llevar ese tipo, para por un lado preparar más inversionistas, que pueden ser desde ángeles inversionistas que le inviertan a los fondos, pero también a las mismas empresas. O sea, de los datos que se tienen respecto a las empresas de fintech, yo creo que un porcentaje todavía no muy alto tienen un fondo. Entonces, realmente, ¿qué les está impidiendo? ¿Por qué no están volteando a ver ese fondo? O tal vez los mismos fondos necesitan que las empresas estén más preparadas para recibir capital. Entonces, tampoco para los emprendedores siempre es un tema tan obvio. Yo creo que hablar de innovación, de emprendimiento, hay muchísimos actores que lo están haciendo y lo hacen bien, las mismas universidades, son temas que tienen ya en sus currículums a nivel de maestría o de profesionalización más elevada, pero yo creo que el tema de capital hay una oportunidad muy grande para que los mismos emprendedores se preparen para estar listos. Es como preparar, pues ahora sí que decimos, al novio y a la novia para que en algún momento exista un matrimonio virtuoso. Y la verdad es que a nosotros se nos acercan muchos emprendedores, o sea, nosotros asociamos a los fondos, pero los fondos sí nos ven como una puerta de entrada hacia los mismos fondos que quieren conocer. Y la verdad lo que nos ha pasado es que en muchos de los casos los emprendedores no están listos. Entonces es como decir, ¿realmente sabes qué implica tomar equity? O sea, que una empresa, un fondo te invierta. Bueno, sí, pero es que hay mucha preparación que podemos ayudar nosotros desde la asociación para facilitarle el trabajo a las empresas, pero también a los mismos fondos. Porque un fondo, si tú llegas de entrada, y bueno, seguro Fer nos los va a platicar más, pues él está en el campo, digamos, pero sí creemos que para los fondos tampoco los van a voltear a ver todavía hasta que tengan ya un tipo de conocimiento. Entonces, cerrar esa brecha es algo que nosotros creemos que es una súper oportunidad, ¿no? Fernando, ¿están preparados los emprendedores? ¿Cómo lo ves? Tú que has levantado varios fondos, a ver. Mira, yo creo que estamos viviendo una transformación en el ecosistema, estamos llegando a un punto de inflexión, y esto no solo está sucediendo en México, está sucediendo en las grandes economías, en distintas latitudes, y tiene que ver con distintos factores, pero sí hay una evolución y un punto de madurez. Creo que el acceso a buena tecnología y a talento que sabe desarrollar buena tecnología, aunado a un mejor o un más profundo entendimiento de los retos del sector financiero, están generando en un crisol el potencial de grandes emprendimientos. A mí me parece
que es importante hablar cuando nos referimos al sector fintech, algo quizá muy obvio, pero tiene que haber un componente de fin y un componente de tech. Y entonces, equipos que conocen de tecnología, que han tenido la experiencia en desarrollar las tecnologías de punta y estar a la vanguardia y estar viendo hacia el futuro, y al mismo tiempo entienden la problemática real de las distintas verticales que existen en el sector financiero y han tenido experiencia laboral al respecto, esos equipos están hoy surgiendo y están mucho mejor preparados para hacer realmente una disrupción. Me parece que si a ese componente de buen talento que está en el mercado, que tiene un conocimiento tech, que tiene un buen entendimiento de las necesidades, le juntas el gran avance que ha habido por el lado de la oferta de capital para su crecimiento, estamos viviendo este punto de inflexión donde vamos a ver las grandes empresas surgiendo del sector financiero y de este ecosistema emprendedor para el sector financiero mañana. ¿Cuál sería tu recomendación entonces para un emprendedor que quiere captar financiación? Mira, yo creo que cuando hablamos del emprendedor, agrupamos a una gama muy amplia de gente que está tratando de resolver problemas. Entonces existe desde el emprendedor, este estudiante recién salido que tiene una motivación de pues aprender a crear una empresa e identifica algo y tiene como un self-drive de salir y construir algo solo y armar un equipo. Y es bien valioso y de eso se va a alimentar el resto, pero tiene ciertas necesidades, refería Liliana, en términos educativos, en términos de conocer, de soft skills, de liderazgo, etc. Y conforme te vas moviendo a equipos que han tenido ya esa experiencia, que ya estuvieron, platicaba con Carla hace unos momentos, que ya estuvieron en grandes empresas, que ya vivieron ese crecimiento, que entendieron dónde hay fricciones, ya sea que hayan estado en otra startup o que hayan trabajado ya en el sector financiero, y entienden dónde están los problemas, lo saben identificar y tienen una propuesta de solución y ya tienen la madurez donde desarrollaron los soft skills, la capacidad de liderazgo, la capacidad de levantar capital, etcétera, se están volviendo como a otro bloque. Lo que yo observo es, históricamente hemos visto como una distribución normal en cuanto al talento y el crecimiento de las empresas y hoy veo mucho más una partición en el mercado entre este emprendimiento que tiene una curva de aprendizaje que es interesante, que es muy noble, que pasa por estas incubadoras y que tiene un beneficio real como de self-reinforcing el ciclo emprendedor. Y después estos otros más grandes que están recibiendo mucho mayor fondeo, que están volviéndose las grandes empresas, estos unicornios en el sector, y se está partiendo el mercado. Y entonces tenemos que diferenciar que existen esos dos mundos. El mundo de los que van a recibir las rondas de 5 y después 10 y después 50 y 100 y 500 millones de dólares para financiar su crecimiento. Y hoy el capital está disponible para ese tipo de rondas, de aquellos que lo que necesitan es un coaching, lo que necesitan es un acompañamiento, es una incubación, es una aceleración, etc. Entonces, todo es beneficioso, todo está sumando, pero hoy en día me entusiasma ver este segundo bloque porque eso va a generar confianza a los inversionistas, buenos retornos para los patrimoniales que están detrás, en los fondos de pensiones, y es donde el ciclo del venture capital se cierra para mantener este crecimiento, que al final, y tú lo señalabas muy claramente, es en la economía real. Los aumentos a la productividad de nuestros países van a venir del lado de la innovación y la productividad es el factor determinante para el crecimiento de nuestras economías. ¿Dónde va a verse los incrementos en la productividad? Cuando existan grandes empresas nuevas que se conviertan en las grandes empresas del mañana a partir de la innovación que traen al mercado. Y yo estoy muy optimista de que estamos viéndolo. Antes, hablando con Fernando de alguna de las empresas en las que él pues, tiene inversión para sus fondos, yo le decía, estás hablándome de la persona, más que del proyecto, me estás hablando de la persona. ¿Cómo es la relación con los emprendedores en los que tú estás Comentábamos metido? Que a diferencia del mundo del asset management, donde pues, mencionaba Carla, este incremento marginal porque mejoras un poquito una ecuación o una lectura de un dato o tu base, el mundo del venture capital es un mundo de inversión en donde la toma de decisiones va mucho más ligada a las cualidades personales de con quién inviertes. Digamos, el nivel de incertidumbre del futuro o el nivel de tus unknowns, las cosas que no sabes que van a pasar, es tan alto que tú no puedes tratar de hacer un pronóstico y de minimizar esa varianza, que es un poco el juego en el mundo del asset management. Aquí
esa no es la apuesta. La apuesta es, ante esas incógnitas que hoy no conozco y que no conozco cómo va a estar el futuro, estoy tomando una decisión de unirme a alguien que podrá enfrentar en su momento, con las condiciones de ese momento, las mejores decisiones, y ahí es donde regresamos a lo humano. Ninguna inteligencia artificial, ninguna inteligencia aumentada, que la verdad me gusta el concepto, podrá incorporar tanta información, porque la información no la tenemos de cómo van a ser las decisiones del mañana, y entonces regresamos a temas de madurez, de inteligencia emocional, de liderazgo, de estas personas con las que estás apostando en el mundo del capital privado, a estar en una posición ilíquida durante 5, 6, 8, 10 años, y entonces vas a acompañar en este viaje. Quieres estar con las personas que van a tomar las decisiones correctas. Y entonces el factor humano es tan importante que se vuelve un juego de elegir talento. Y entonces es un poco contraintuitivo. Entre más trabajamos con tecnología de punta, más la toma de decisiones va al talento sin profundizar en la tecnología, porque sabes que la va a resolver, siempre y cuando estés con el talento adecuado. Muy interesante. Liliana, ¿hay apetito internacional? O sea, hemos visto el ejemplo de Rappi, que evidentemente ¿hay apetito internacional por los emprendimientos en México? ¿Tenemos inversores internacionales que están viniendo? Bueno, de hecho sí. La semana pasada tuvimos nuestro summit de capital privado de la asociación y tuvimos la presencia, por ejemplo, de SoftBank. SoftBank es un banco japonés muy importante a nivel para temas de tecnología y recientemente anunció la creación de un fondo de $5,000 millones para la TAM. El que haya venido a México es una muestra de que hay mucho interés, de que se sigue apostando por el talento en México para invertir en este segmento, ¿no? Entonces, creo que en particular el tema de venture y de innovación es un segmento que siempre va a atraer la atención porque el talento y las capacidades están aquí y bueno, y las oportunidades también, ¿no? Entonces, sí, nosotros desde esta perspectiva creemos que es una buena noticia. Nosotros permanentemente estamos trabajando para dar a conocer pues cuáles son los casos de éxito que ya tenemos en el país, quiénes son. Ahora sí que para los inversionistas, esta parte también de con quién vas a invertir también es importante, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es que conozcan quiénes son los administradores de los fondos que existen, que también les puedan ser sus apuestas para invertir en el país, que es como normalmente lo hacen. No siempre los fondos directamente vienen a invertir en las empresas, sino que lo hacen a través de los fondos que son socios de la asociación, o los fondos en México, y no directamente, y hacer coinversiones, por ejemplo. Eso sucede y ha seguido sucediendo, y yo sí veo que hay este apetito, ¿no? Muy bien. Como todos sabemos, bueno, el capital privado, los inversores pues suelen ser inversores institucionales. No encontramos la forma, ¿no?, de que pueda llegar al cliente retail, ¿no? Es muy complicado. Decíamos, pues, bueno, a través de los fondos de pensiones, que suelen ser inversores que buscan esta diversificación. ¿Vosotros cómo veis? O sea, ¿qué veis aquí? ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿qué podríamos hacer? Es una gran pregunta. Nosotros, y comparto con la audiencia, acabamos de hacer una inversión en una empresa enfocada en temas de asset management a nivel retail, de distribución de fondos mutuos de forma digital a través de móvil. Y entonces la pregunta es, ¿por qué una industria tan madura, tan sofisticada, con tanto talento no ha logrado hacer esa disrupción y qué permite a una startup hacerlo? Y yo creo que uno de los pilares de este nuevo movimiento del emprendimiento tiene que ver con lo que llamamos el product market fit, es decir, el entender a tu consumidor, entender al mercado y satisfacerle esa demanda al mercado. Y entonces saber escuchar al consumidor, saber dónde están las fricciones y construir toda una organización y toda una lógica a partir de escuchar al consumidor te permite muchas veces romper algo donde el incumbent, el jugador maduro dice, es que eso ya lo intentamos y no funciona y así no funcionan las cosas. Y entonces muchas veces el que viene de fuera, que no tiene esos sesgos, puede encontrarlo. Entonces, estamos haciendo una apuesta a esa distribución en retail, apostando mucho a UX, UI, experiencia del usuario, interfaces con el usuario, educación al usuario,
Pero es un reto, sin duda es un reto, es una de las grandes aspiraciones porque hay esa enorme necesidad. Yo lo que veo es, históricamente habíamos visto en temas de emprendimiento modelos que funcionan en otros lados del mundo y dices, vamos a traer eso y replicarlo en esta economía de forma quizás subóptima, con fricciones más grandes que existen en México o en Latinoamérica. Y poco a poco hemos evolucionado a decir, oye, aquí hay tecnología que traspasa fronteras mucho más fácil, menores barreras a la entrada. Lo que se puede crear es soluciones que surgen del entendimiento, particularmente en mercados emergentes, y que después pueden cruzar fronteras e irse a muchos otros. Y entonces el potencial de escalabilidad es mayor. Y muchas veces lo que llamamos los unit economics, la lógica de estructura de costos de las empresas en países en desarrollo, en economías emergentes, es quizá más atractiva que en economías maduras, por temas de costos laborales, por temas de competencia entre los incumbents, por temas quizá de los spreads y los márgenes. Y entonces, en este caso en particular, nosotros estamos haciendo una apuesta en donde hay suficiente margen para convertir a una población que no ha sido atacada por este tipo de soluciones, que las ve como ajenas a moverse a este mundo del wealth management a través de soluciones digitales móviles. Y necesitamos, y quizás este concepto es bien importante, necesitamos colaborar con el sistema financiero establecido. Hay una cierta lógica en el mundo fintech que es, soy el fintech un poco pirata, que va en contra del sector financiero, y el fintech que colabora e incrementa las soluciones al sector financiero. A mí me parece que en temas de wealth management, de asset management, incluso de crédito, es mucho más natural decir, vamos a hacer una solución incremental y sumarnos y hacer alianzas con quienes están, con quienes conocen, con quien tienen todo el desarrollo, con quien tienen todo el back office, la inteligencia, y puedo contribuir en este canal de distribución, puedo contribuir en este entendimiento de mercado, en esta interfase. Yo creo que cada vez vamos a ver más así. Carla, vosotros que hicisteis esta inversión tan pionera, ¿no?, en un robo-advisor, ¿cómo ves la evolución del sector? Bueno, la verdad es que el modelo de negocio en sí fue completamente disruptor y yo creo que están desde luego aquí para quedarse y parte de las consecuencias de esa disrupción van a tener efectos en el asesoramiento que se venía ofreciendo hasta ahora, ¿no? Quizás con el tiempo lo que sí valoramos es que donde han tenido mucho éxito es quizás en que ofrecen un onboarding muy atractivo, puedes acceder desde importes muy bajos y por tanto y a un coste muy barato, con lo cual para todo lo que es más el cliente más affluent resulta una propuesta bastante atractiva, tanto para el que recibe ese servicio porque igual no podría recibirlo de otra manera, como también para las entidades que lo ofrecen, porque es una forma bastante eficiente desde un punto de vista de costes de ofrecer un valor añadido a ese cliente, ¿no? Lo que sí que vemos con el tiempo es que hay una serie de factores aquí que son clave y que quizás y que hay que asociar a estas entidades. El primero es el tema de la marca. Es importantísimo cuando tú como persona vas a dejar tus ahorros a alguien el que confíes en esa marca. Yo recuerdo cuando nos sentamos con el fundador de Nutmeg que él decía que había gente que llamaba y decía, solo para ver si estaban ahí, si había alguien al otro lado del teléfono, ¿no? ¿Es Nutmeg? Ah, sí, estáis ahí, sí, sí. O sea, esa confianza, el valor de la marca es muy importante cuando estás hablando de gestionar ahorros de la gente, ¿no? Con lo cual, el asociarlo a una marca potente hace que tenga más éxito ese modelo de negocio. Y luego hay otro factor muy importante que es el factor humano. En el asesoramiento, el factor humano sigue siendo clave, porque nuestras vidas no son estáticas y van cambiando a lo largo de la vida. A ti el robo-advisor te hace una encuesta y en función de eso te perfila. Pero es que tu vida va cambiando, el sistema asume que tú acumulas hasta la jubilación y luego pues necesitas un income para ir viviendo, ¿no? Pero a lo largo de la vida puedes perder tu trabajo, se te puede casar una hija, tu situación vital va cambiando y el asesor humano
puede amoldar esa cartera a tu nueva realidad y además puede también gestionar tus emociones, que es algo muy importante. El behavioral finance es muy importante en este proceso y ayudarte a no vender cuando no tienes que vender y a ayudarte a planificar más a largo plazo, a extender ese horizonte temporal, con lo cual el factor humano es muy importante. De hecho, hemos visto que algunos de los principales robo-advisors que nacieron solo como robo-advisor están añadiendo fuerzas humanas a sus modelos y nosotros vemos el futuro más como una combinación de ambos, ¿no? Como yo decía antes, a la hora de tomar decisiones de inversión no es cuestión de crear un Terminator que se cargue al humano, sino de crear Robocops, es decir, crear esos trajes, esas armaduras que ayuden al gestor a ser un supergestor, al asesor a ser un superasesor, ¿no? Con lo cual vemos más una convergencia entre el modelo de asesoramiento natural y el robo-advisor, ¿no? Para ofrecer un valor añadido. Sí, muy bueno, un asesoramiento sí. integral a los Sí. clientes. Yo creo que eso es algo pues, que las grandes entidades financieras hemos tratado de también Sí, todas de sí. hacer, ¿no? Incorporar todas las nuevas tecnologías sí. que tenían los robo-advisors en nuestro proceso de asesoramiento a los clientes, sí, claramente. Bueno, nos queda ya poco tiempo y por salir un poquito del mundo fintech, ¿en qué otros sectores veis que hay mucha actividad? ¿Veis que hay mucho crecimiento, Liliana? Pues en la parte de bienes de consumo, el sector salud, educación, también son segmentos en donde en general los fondos están buscando oportunidades. Y bueno, pues yo creo que también es reflejo de toda la oportunidad que existe en el país de resolver ciertos problemas, ¿no? Yo siempre he creído que México es el mejor país para emprender, porque para emprender, en el sentido de pues que tienes una serie de necesidades como muy cotidianas que resolver, ¿no? Y creo que el enfrentarte a estas necesidades pues hace que la gente también, desde, como comentaba Fer, desde gente muy joven y que a lo mejor todavía está empezando este camino del emprendimiento, que también es algo que ha cambiado en México. Antes ser emprendedor pues era como algo raro, ahora sí es un tema de la gente quiere hacerlo y que entiende que puedes hacerlo si tienes claridad de lo que quieres resolver y te alías con los actores adecuados, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el ecosistema de innovación y emprendimiento en México ha crecido mucho, ha madurado. Tiene que ver también con apuestas del propio gobierno, que en su momento también hubo un impulso muy fuerte. Creo que reconocer que en los últimos 6 años en México se crearon 42 fondos de etapa temprana con apoyo del gobierno y que es una apuesta que perdura, ¿no? Una de las preguntas que también nos hacen seguido con este nuevo contexto que estamos viviendo es, oye, este apoyo que ya no existe para creación de fondos, ¿qué va a pasar? La gran noticia es que esos 42 fondos que se crearon en su momento, coinvertidos por el gobierno, están aquí. Están haciendo inversiones, están levantando ya segundos o terceros fondos y creo que eso como inversión en capital humano, de talento, también es súper importante. A mí siempre me gusta comentar, yo estuve en el Instituto Nacional del Emprendedor 5 años, a mí me tocó conocer a los fondos que querían crear sus fondos por primera vez, que eso también es algo importante. Necesitas a los emprendedores el talento, pero también necesitas crear nuevos fondos que atiendan a estos emprendedores y también ellos llevaron una carrera de profesionalización y hay muchos que están en este camino. Pero yo siempre decía que los fondos o los administradores de fondos también son emprendedores de alguna manera y eso a veces no se conoce. O sea, que si tú tienes el dinero para crear un fondo, ¿qué necesitas como administrador de fondo para ser un buen administrador? Para realmente cumplir las expectativas del emprendedor en términos del recurso, pero también del talento o de cómo le vas a sumar valor. Entonces, pues yo creo que desde esa perspectiva, tener estos fondos todavía trabajando, activos, pues es algo importante y que hay que reconocer, ¿no? Muy bien. Fundamentalmente. ¿Algún comentario, algo que añadir, Fernando? Creo que estamos viendo muchos sectores que están creciendo muy rápido en términos del apetito de inversionistas institucionales en participar. Me parece que los grandes sectores, aquellos donde hay un mercado muy grande que atender, siempre despertarán el apetito de los inversionistas. Y me parece que de nuevo estamos viviendo un momento de transición en donde si hoy yo te dijera vamos a invertir en donde haya software,
pues diría como, pues obvio, es muy obvio, el software está en todos lados. Y yo siento un poco lo mismo ya con el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tecnología en sí se va a volver algo absolutamente necesario y evidente para generar un factor de diferenciación que permita un crecimiento acelerado. Y entonces, cuando observas qué grandes mercados se abren a partir del crecimiento de una clase media con un poder adquisitivo en mercados como el mexicano, en general Latinoamérica, pues son esos servicios, o esos productos y servicios a los que accede la clase media, que va a tener un nivel de exigencia a encontrar algo mejor. Educación, salud, transporte, logística, y entonces ahí y sectores, servicios financieros, por supuesto. Y ahí es donde nos interesa participar y estamos viendo mucho en esos sectores. Estamos participando activamente en el sector salud, que históricamente ha sido importante para nosotros, pero también educación, también esta gig economy, esta forma de hacer que más gente trabaje en entregas a domicilio y toda esta transformación que Rappi representa, que Uber, que Corner Shop han sido importantes. Porque al final, a diferencia de economías maduras en donde, claro, atacas mercados muy grandes, pero las nuevas generaciones están casi un poco sufriendo con su poder adquisitivo, están viendo disminuida su capacidad de ingreso disponible, de expendable income. Y entonces estás viendo cómo haces soluciones que permitan a la gente ahorrar un poco más o ganar un poco más. Y en nuestras latitudes, en economías emergentes, al contrario, lo que estás viendo es una expansión de una clase media que accede a esos productos y que la tecnología o la innovación le permite un entorno de competencia que hace que escojan la mejor solución frente a la del incumbent, la del tradicional un poco estancado y que ha perdido su edge por falta de competencia. Entonces, por eso el entorno es muy favorable y regresando a tu pregunta anterior, por eso hay mucho capital internacional que también quiere participar dentro de esta ola. Bueno, pues ya se ha acabado nuestro tiempo. Vamos, a mí me parece apasionante el tema, evidentemente, tengo de formación profesional, pero muchísimas gracias a Lilian, Fernando, Carla por haberme acompañado en este panel. Gracias a todos.